Hola chicos, soy Andrea. Tengo 16 años. Quiero contarles algo que me pasó cuando tenía 14. Fue una situación muy difícil. Me encontré con información que podría cambiar la vida de la persona que más amaba. No podía decidir si debía compartir esa información o no. Fue uno de los momentos más difíciles. ¿Se preguntan de qué estoy hablando y qué terminé haciendo? Voy a empezar por el principio. Hace 4 años, mi mamá, mi papá y yo teníamos una vida feliz. Los amaba a los dos, pero yo estaba más apegada a mi madre. Para mí era la mejor madre del mundo. Era una mamá muy cariñosa, no quería separarme nunca de ella. Ansiaba volver a casa después de la escuela. Apenas llegaba, le contaba todo sobre mi día en la escuela. Me escuchaba pacientemente, intentaba entenderme, me daba consejos y me besaba en la mejilla. Un día en clase me llamaron. Mi padre estaba en la escuela. Se veía muy triste. Le pregunté qué había pasado. Dijo que mamá había tenido un accidente. Cuando llegamos al hospital supe la triste verdad. Ella había fallecido. Lloré mucho. ¿Por qué me pasó esto? Tuve tan poco tiempo con ella, pensé, mientras entraba en crisis. La perdí cuando tenía solo 12 años. Tuve que vivir mi vida sin ella desde ese momento. Pasó un año después de la muerte de mi madre. Mi papá y yo ya estábamos bien. Un día me dijo que se iba a casar. No puede ser, dije. Lloré, me opuse. Traté de convencerlo de que no lo hiciera. Dijo que tomó esta decisión porque yo necesitaba una madre. Yo tuve una madre y ella ya no está, le dije. Pero no me escuchó. Ahora tenía una madrastra. Y era una situación muy molesta. Empecé a vivir con una absoluta extraña. Honestamente, mi madrastra no me trataba para nada mal. En realidad, yo era la malvada. Me enojaba con ella aunque me preguntara qué quería para comer. Actué como una verdadera malcriada. Solo quería que se fuera de la casa. Porque no quería que nadie reemplazara a mi madre, así que seguí peleando con ella. Mi padre obviamente se daba cuenta de esto. Un día dijo, hagas lo que hagas, las cosas no cambiarán. Ahora es parte de nuestra familia. Tienes que aceptarlo y aprender a vivir con ella. Parecía que no tenía otra opción. Esta mujer no se iba a ir. Después de eso, dejé de ser tan mala con ella. Pero tampoco intenté ser amigable. Un día estábamos en un viaje escolar. Visitábamos museos en la ciudad. Nos bajamos del autobús frente a un museo. Me sorprendió ver el coche de mi madrastra frente al edificio de al lado. ¿Qué podría estar haciendo ella en esta parte de la ciudad? Trabajaba en el otro lado de la ciudad y ahí es donde debería estar en este momento. Me dio curiosidad. Dejé el grupo y caminé hacia el coche. Había una máquina de café en el asiento trasero. Eso era extraño. Teníamos una máquina de café en casa. ¿Por qué tenía una nueva? La otra bolsa estaba llena de cosméticos. En otra bolsa vi un montón de ropa. Empecé a sospechar. Inventé una excusa y la llamé. Traté de averiguar dónde estaba, haciéndole algunas preguntas. Estoy en el trabajo, dijo. Me estaba mintiendo descaradamente. Esa noche volvió a casa con las manos vacías. No había traído nada de lo que estaba en el asiento trasero. ¿Habría dejado todo en su auto? Inventé una excusa y salí. Revisé el auto. El asiento trasero estaba vacío. Me quedé estupefacta. Ella había mentido sobre estar en el trabajo y no había traído todas esas cosas a casa. ¿Por qué estaba en el vecindario lejano? ¿Dejó las bolsas en alguna parte? ¿Tendría otra casa allí? ¿Estaba allí con otra persona? Mi mente estaba repleta de preguntas. ¿O quizás mi madrastra engañaba a mi padre? No pude dormir esa noche. Estaba muy enfadada. Si esto era así, mi padre se molestaría mucho. Y ella seguía actuando como una madre. Tenía que decírselo a mi padre. Él debía saber la verdad, pero ¿y si no podía probarlo? Él ya sabía que yo no quería demasiado a mi madrastra. Podía pensar que lo estaba inventando. Tenía que probar que ella realmente lo estaba engañando. Tenía que conseguir pruebas antes de decírselo, así que desde ese día empecé a vigilarla. Nunca llegó tarde a casa. No se iba de la casa fuera de las horas de trabajo. ¿Puede ser que estuviera siendo cuidadosa? Me las arreglé para averiguar el código de acceso de su teléfono para poder revisar sus cuentas de redes sociales. Revisé en secreto sus mensajes en la primera oportunidad. No parecía que estuviera engañándolo. Tampoco vi que hubiera llamadas sospechosas, así que ¿es probable que las haya eliminado? Toda mi investigación quedó en la nada. Estaba muy enfadada. Un día escuché una conversación que tenían mi padre y mi madrastra. Mi padre quería ir a un picnic familiar el fin de semana. Mi madrastra dijo que ella y sus amigas habían hecho planes para ir a desayunar. Escuché el nombre del restaurante.
Ahora voy a exponer tu mentira, me dije. Llegó el fin de semana. Salí de mi casa. Le dije a mi padre que iba a estudiar con una amiga. ¿Mi madrastra estaba realmente desayunando con sus amigas o estaba mintiendo otra vez? Tomé un taxi y fui al restaurante. Miré adentro tratando de que nadie me viera. Efectivamente, mi madrastra estaba ahí y estaba con sus amigas como había dicho. No había mentido. A pesar de mis sospechas, no pude probar que estaba engañándolo. Unos días más tarde, la verdad se descubrió cuando recibimos una notificación escrita. Era una multa de tráfico para el auto de mi madrastra. Había cruzado con luz roja. Miró la notificación tratando de recordar el incidente. Estaba segura de que no había estado en el vecindario que mencionaba y de repente se acordó. Mi papá tenía su auto ese día. Su coche estaba en el taller, así que se llevó el suyo. Miré la multa. Quedé sorprendida. Era el día en el que estábamos en la excursión al museo. Inmediatamente miré mis fotos de Instagram para comprobar la fecha y coincidía. Mi padre había estado en ese vecindario y no era mi madrastra. Fue él quien hizo las compras y no las trajo a casa. Productos de maquillaje, cafetera, un vestido. Yo estaba a punto de enloquecer. ¿Era mi padre quien había estado engañándola todo este tiempo? Fui a mi cuarto a calmarme. No era posible. Mi padre no haría una cosa así. Quizás todas esas cosas en el asiento eran para alguien. Tal vez la máquina de café era para la oficina. Traté de encontrar razones por las que mi padre actuaría así, pero todavía sospechaba. Tenía que saber la verdad. Entré en secreto en las cuentas de las redes sociales de mi padre. No puedo decirles la decepción que me llevé. Mi padre había estado viendo a otra mujer durante meses. No podía dejar de llorar mientras leía sus mensajes. Se encontraban en su apartamento. Había perdido la confianza en mi padre. Lo peor es que me encontré en un dilema. Estaba muy enfadada cuando pensé que mi madrastra lo engañaba, ¿verdad? Iba a decírselo a mi padre una vez que reuniera algunas pruebas. ¿Pero qué se supone que haga ahora? Es mi padre el que es infiel. Resultó ser que era mi padre el malo y que no era mi madrastra. Aunque se haya casado con ella contra mi voluntad, aún así le hizo una promesa de fidelidad. Fingí amarla mientras tenía una aventura con otra persona. No sabía qué hacer. Estaba muy confundida. Pensé durante días. ¿Qué era lo correcto? Si escondía la verdad, ¿qué clase de vida tendría de ahora en adelante? Tenía una foto de mi madre en la mano y lloré, con todo tipo de pensamientos en mi mente. De repente recordé algo que mi mamá me había dicho. Escuchar la verdad puede herir a algunas personas, pero esas personas tienen el derecho a conocer la verdad, había dicho. No iba a poder aguantar más. Decidí hablar con mi madrastra. Le conté todo, desde el primer momento en que empecé a sospechar de ella. Se puso muy triste cuando se enteró que mi padre la estaba engañando. Lloró y gritó durante horas. Finalmente se fue de casa diciendo que ya no podía confiar en mi padre. Fue una noche horrible. Había destruido el matrimonio de mi padre. Me sentía culpable a pesar de que creía haber hecho lo correcto. Esa noche mi padre me culpó por traicionarlo. Dejó de hablarme. Nos convertimos en extraños que vivían en la misma casa. Sin mi madrastra, la casa se sentía totalmente vacía. Cuando ella estaba aquí, solo quería que se fuera, pero ahora la quería aquí. También fue muy triste que se haya ido así. Sé que mi padre se esforzó mucho por recomponer las cosas con ella, pero ella dijo que ya nada volvería a ser igual y no volvió a casa. Un tiempo después, se divorciaron. Durante mucho tiempo, mi padre no dejó de culparme cada vez que tenía oportunidad. Tú eres la razón por la que mi matrimonio terminó, decía. Un día, inesperadamente, dijo que quería hablar conmigo. Me habló en voz muy tranquila y baja. Dijo que era su culpa y no mía, que su matrimonio hubiera terminado. Quedé sorprendida. Fue la primera vez que lo vi llorar desde el funeral de mi madre. Cometí un error. No fui honesto con mi esposa y pagué el precio por ello. Pero nada de eso es culpa tuya. Los dos lo sabemos. Hiciste lo correcto. Solo dijiste la verdad. Estoy orgulloso de tener una hija como tú. Eso dijo y me abrazó. Los dos hablamos y lloramos un largo rato. Dejamos que todo saliera. Ahora nuestra relación mejoró mucho. Hablamos de casi todo. Me siento feliz de nuevo después de mucho tiempo. ¿Saben qué es lo más raro? Empecé a encontrarme con mi madrastra. Es como si mi verdadera mamá y mi papá rompieran y yo acabara viviendo con mi papá. Hablo mucho con ella. Me siento muy cerca de ella y le cuento todo lo que está pasando en mi vida. Me doy cuenta de que esto hace feliz a mi padre. Ella nunca podría reemplazar a mi verdadera mamá, pero estoy feliz de tener una muy buena amiga.
Muchas gracias a todos por escucharme. No sé si crees que hice lo correcto, pero por favor, comparte tu opinión en los comentarios. Si deseas compartir tu experiencia, puedes enviarla a la dirección de email que está en la descripción del video. ¡Nos vemos luego! Hola chicos, soy Lorena. Seguro que muchos de ustedes temen quedar atrapados en un ascensor. ¿Qué tal si te quedas atascado en un ascensor durante 7 horas con tu peor enemigo? Eso suena terrible, ¿no es verdad? Lamentablemente eso es lo que me pasó. Mis padres se divorciaron cuando yo era pequeña. Me parezco más a mi papá. No puedo decir que mi mamá y yo nos llevamos muy bien. Nos la arreglamos bien por un tiempo, pero las cosas han empeorado mucho últimamente. Un día mi mamá y yo tuvimos una gran pelea. Cuando eso sucede suelo irme con mi padre. Empaqué algunas de mis cosas, cerré la puerta y me fui. Vivimos en un edificio de 16 plantas con 2 ascensores. Uno grande, uno pequeño. Llamé el ascensor. Llegó el pequeño. Ojalá hubiera sido el grande, pensé. Porque soy claustrofóbica. Si estoy en un lugar estrecho un rato, mi pecho se cierra y no puedo respirar. Si me quedo más tiempo, pierdo el control y tengo un ataque de pánico. Pero ese día quería alejarme de mi madre lo más rápido posible, así que entré en el ascensor pequeño. Al bajar, se detuvo en el 6º piso. Espero que no sea Bárbara, pensé, pero entonces vi que era ella. Bárbara es mi única enemiga. Por desgracia vivimos en el mismo edificio. Ella hablaba por teléfono y sonaba molesta. Estoy en casa, ¿dónde más? Estoy a punto de entrar en el ascensor. Perderé la conexión, te llamaré, dijo. La puerta del ascensor se cerró. Se dio cuenta de que no estaba sola. Estaba a punto de saludar, pero cuando vio que era yo, claramente no estaba feliz. Oh, genial, dijo, y comenzó a presionar al azar los botones. Quería bajar antes de que llegáramos a la planta baja. No te preocupes, no muerdo, le dije. Ella respondió fríamente, no podrías aunque quisieras. Cuando dijo esto, el ascensor comenzó a temblar y luego se detuvo como si estuviera colgado en el aire. Bárbara esperó a que se abriera la puerta para salir. Como la puerta no se abrió, apretó el botón abrir. No pasó nada. Así que empezó de nuevo a presionar botones al azar. No pude evitarlo y dije, ¿quieres dejar de hacer eso? Eso es lo que nos dejó atascados. Me miró a los ojos por primera vez. ¿Por mi culpa? Creo que deberías dejar de culpar a los demás por las cosas malas que pasan en tu vida, dijo. Sabía lo que quería decir con eso, pero me quedé callada porque ya estaba sudando. Tenía que salir de allí lo antes posible. Había tenido 3 ataques de pánico en mi vida. Sabía lo malos que eran y no quería volver a pasar por uno de ellos. Intenté abrir las puertas del ascensor con mis manos. Hice toda la fuerza que pude, pero no funcionó. Bárbara empezó a golpear la puerta muy fuerte. Ella gritaba, ¿hay alguien ahí? Estamos atrapadas en el ascensor. ¿Hay alguien ahí? Probablemente estábamos entre 2 pisos, así que era muy difícil que alguien nos escuchara. Bárbara sacó su teléfono. Ella sabía que no había señal en el ascensor, pero de todas maneras quiso intentarlo. Marcó un número y llevó el teléfono al oído, pero por supuesto no pudo comunicarse. Sabíamos que en el instante en que entras en el ascensor de este edificio pierdes la conexión y ya no tienes internet. Bárbara estaba parada frente a los botones. ¿Puedes moverte?, pregunté. Lo hizo. Tal como pensé, había un botón de emergencia con la señal de alarma en la parte inferior. Lo presioné una y otra vez durante mucho tiempo. No oímos nada. La alarma debía estar sonando en otro lugar, pero ¿dónde? ¿Cuándo vendría la persona que oye la alarma y cómo nos sacarían de aquí? Mi pecho empezó a cerrarse. Ahora, además de la transpiración, tenía problemas para respirar. Bárbara se sentó. Sacó un paquete de galletas de su bolsa, tomó una y empezó a comer. Recordé que no había desayunado. Pero prefería morir antes que pedirle algo a Bárbara. Y ella tampoco me daría nada ya que somos enemigas. En realidad, yo fui la primera en decir, eres mi enemiga. A lo que ella respondió, en ese caso tú también eres mi enemiga. ¿Quieren saber qué fue lo que pasó? Estoy segura de que se pondrán de mi lado cuando les cuente lo que me hizo decir eso. Bárbara y su familia se mudaron a nuestro edificio el verano pasado. La vi, pero no nos habían presentado. Al empezar la escuela, estábamos en la misma clase. Pronto nos hicimos amigas. Como vivíamos en el mismo edificio, nos juntábamos después de clases. No debí confiar en alguien que acababa de conocer, pero terminé compartiendo muchas cosas personales con ella. Le conté sobre el chico que me gustaba.
Estaba enamoradísima de Julio, pero pensé que no tenía chance con él porque era uno de los chicos más populares de la escuela. Cuando se lo conté a Bárbara, intentó animarme. Ella me dijo algo como, no te subestimes, hazle saber que estás interesada en él. Un día Bárbara me dijo, voy a tratar de hablar con Julio. Creo que a él también le gustas. Vamos a averiguar si es cierto. Así que empezó a inventar excusas para pasar el rato con él. Unas semanas más tarde dijo, quiero hablarte de algo, y me invitó a la casa. Resulta que ella y Julio se hicieron íntimos. Se enviaban mensajitos toda la noche. La sinvergüenza me dijo, sé lo que sientes, pero me enamoré de Julio. No hay nada que pueda hacer al respecto. Yo me quedé choqueada. Bárbara, estás bromeando, ¿verdad? Le dije. Me temo que no. Por favor, entiéndeme, dijo. Obviamente no había forma de entenderla. Me había traicionado. Yo sabía que a ella le gustaba otra persona. Así que no tenía sentido que saliera con Julio. Ese día tuvimos una gran pelea. Y de noche seguimos peleando, enviándonos mensajes. A la mañana siguiente en la escuela la llamé. Me traicionaste. A partir de ahora eres mi enemiga, dije. Ella también me dijo lo mismo. Dejamos de ser amigas. Hasta que quedamos atascadas en el ascensor. En toda mi vida solo tuve una enemiga y hacía 4 horas que estaba atrapada con ella en un ascensor. No se escuchaba nada de afuera. Seguimos presionando el botón de emergencia, pero nadie venía. O el botón estaba roto o quizás nadie estaba chequeándolo, porque era fin de semana. Comencé a sentirme mareada por el hambre y la claustrofobia. Estaba a unos minutos de tener un ataque de pánico. De repente el ascensor cayó unos pisos hacia abajo con un ruido muy fuerte. Las dos gritamos, muertas de miedo. El ascensor tembló durante un rato y se detuvo. Cuando las cosas se calmaron, vi que Bárbara estaba aferrada a mi brazo de miedo. Se sintió avergonzada y se alejó. Cuando la miré, sonreí y ella también me sonrió. Ya no tenía fuerzas para estar de pie. Así que me senté. Bárbara volvió a sacar el paquete de galletas. Me dijo si quería algunas. Quería ofrecértelas antes, pero tenía miedo de hacerlo, dijo. Tomé un par de galletas y Bárbara se sentó a mi lado. Yo estaba muy mareada, así que comí las galletas muy rápido. ¿Sabías que tengo claustrofobia? No tengas miedo si pronto me da un ataque de pánico. Cuando tengo uno actúo muy loca, pero no lastimo a nadie excepto a mí misma, dije. Se me caían las lágrimas, apenas podía evitar el llanto. Ella dijo, nunca me lo contaste, mi mamá también tiene claustrofobia. Ni siquiera puede usar cuellos altos. Cierra los ojos, así es como siempre calmo a mi madre, dijo, y me tomó la mano. Con voz suave dijo, ahora estamos en una hermosa playa. Tenemos el mar enfrente y el cielo por encima. Mira a tu alrededor. ¿Qué ves? Las lágrimas caían por mis mejillas. Le dije, veo el mar enfrente y el cielo sobre nosotras. Ella continuó. Ahora estamos sentadas sobre la arena. ¿Puedes oler el mar? Yo estaba muy relajada. Sí, le respondí. También puedo oír las olas. Entonces oímos algo de verdad. ¡Ey! ¡Ey! Abrí los ojos. Esto no suena como una ola. Creo que alguien vino a ayudarnos, dije y me levanté. ¡Ayúdanos! ¡Somos 2 aquí adentro!, grité. Hubo una respuesta inmediata. ¡Tengan paciencia! ¡Las sacaré de ahí! Ya me sentía mejor gracias a Bárbara. Y ahora, con la esperanza de que nos rescataran, estaba mucho mejor. Empecé a reírme en voz alta. Miré a Bárbara. La vi triste por alguna razón. ¡Vamos a salir! ¡Alégrate!, grité. Respiró hondo. ¿Sabes, Lorena? Julio es terriblemente controlador. Es muy celoso. Me asfixia. Quiero deshacerme de él, pero no podía romper con él porque eso te haría feliz, dijo. Me tomó por sorpresa que Bárbara dijera algo así. Grité alegremente. ¿Qué? ¿Un controlador? Odio a los tipos así. ¡Yo también! Ahora que te confesé esto, puedo dejar a Julio tan pronto como salgamos de aquí, dijo. El ascensor hizo un ruido fuerte y se sacudió de nuevo. Gritamos y nos abrazamos, pero esta vez no íbamos hacia abajo, sino hacia arriba. Cuando nos dimos cuenta de eso, empezamos a gritar de felicidad. Lentamente hicieron subir el ascensor. Tomó alrededor de media hora. Ahora podíamos escuchar voces más claramente. La puerta se abrió un poco. Vimos entrar 2 manos sucias. Finalmente se abrieron las puertas. Había un tipo con sobrepeso lleno de grasa.
Estaba casi sin aliento. Me llamaron enseguida que recibieron su pedido de ayuda, pero tuve que poner un cable de seguridad para levantarlas. Eso lleva mucho tiempo. Lamento que hayan quedado atrapadas aquí tanto tiempo, dijo. Fue una experiencia realmente terrible, pero por fin estábamos fuera. Estaba tan feliz que le di un beso al hombre. Bárbara y yo bajamos por las escaleras. Cuando estábamos afuera me detuve y miré al cielo. La vida era hermosa. Me dirigí a Bárbara y vi que estaba al teléfono. ¿Estás llamando a Julio?, pregunté. No, Julio me dejó 35 mensajes de voz cuando no pudo contactarme. Los estoy escuchando, dijo, sonriendo. Tomamos un café y fuimos a un parque. Entonces Bárbara llamó a Julio y le dijo que quería romper. Después de colgar, giró hacia mí, me miró a los ojos y me pidió disculpas. «Soy una chica muy estúpida. ¿Podrás perdonarme?», preguntó. En esas 7 horas que pasamos juntas en el ascensor formamos un nuevo vínculo especial. Yo también era otra adolescente tonta, así que perdoné a la única persona que era mi enemiga. Gracias por escuchar mi historia. Si te gustan las historias basadas en eventos reales, suscríbete a este canal. Adiós.